El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Hoy con otro programa de Paramédicos del Alma. Estamos sumamente contentos porque estés con nosotros y yo pueda también entrar a su hogar a través de CTNI, donde quiera que nos veamos, sea por YouTube o por todos los lugares donde estamos entrando aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Hoy tenemos un programa sumamente interesante. Aquí en Paramédicos del Alma siempre vamos contracorriente con los temas que en muchas ocasiones son tabú, son estigma o que no necesariamente es lo que se habla regularmente en los ámbitos religiosos, ¿verdad? En las distintas comunidades de fe. Hoy tengo a un pastor, diseñador de imagen y escritor. ¿Quién es? No te vayas, que regresamos ya mismito. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Bueno, estamos contentos aquí en Paramédicos del Alma con otro programa interesante. Hoy tengo un invitado de lujo, alguien que hemos visto de lejos en la televisión puertorriqueña y en las redes sociales, que lleva muchos años en el Evangelio con un testimonio poderoso. Y como le dije ahorita, es pastor, diseñador de imagen y ahora también escritor, que añade esa nueva faceta en su vida con una interesantísima novela, que de eso vamos a hablar al final del programa. Vicente Martínez, Dios te bendiga. Un abrazo, hermano. Gracias, hombre de Dios, y ese público exquisito que nos sintoniza. Gracias por la oportunidad. Para mí es un privilegio. Qué bueno que estés acá. Le hicimos la invitación a Vicente y rápido dijo, presente, vamos para allá en el nombre del Señor. Amén. Vicente, quiero aprovecharte, ¿verdad? Porque el tiempo acá avanza. Usted sabe cómo esto es en televisión. Y estamos, nuestro ministerio, que es prácticamente las personas, todo el mundo nos conoce como los Paramédicos del Alma. Okay. Pero somos la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio, pero somos los Paramédicos del Alma. De hecho, en las redes usted nos puede conseguir de esa misma manera. Paramédicos del Alma en todas las plataformas digitales. Vicente, tienes un testimonio poderoso. Y obviamente, si fuéramos a hablar completo tu testimonio, necesitaríamos varios programas. De hecho, vamos a estar grabando 2 programas. Vamos a hacer este programa de hoy y posteriormente la semana que viene también mi hermano Vicente va a estar con nosotros. Cuéntame, ¿quién fue, a grandes rasgos, porque el tiempo avanza, quién fue Vicente antes del Señor? Bueno, antes del Señor yo venía de un hogar de violencia doméstica donde yo presencié la muerte de mi padre por manos de mi madre porque él venía a matarla a ella y ella terminó defendiéndose. Vengo también de un hogar que se creía en el espiritismo y en la santería. A los 11 años fui violado por un vecino que tenía 50 y pico de años y eso abrió una puerta de maldición en mi vida hacia lo que era la sexualidad y la prostitución y todo lo concerniente a ese tema. A los 14 años empecé a utilizar hormonas porque yo entendía que dentro de mi cuerpo estaba encerrado el espíritu de una mujer. Y mi mamá muere de cáncer, me fui a Nueva York a vivir, ya no me llamaba Vicente, me llamaba Priscila, tenía el pelo largo, tenía silicón en las caderas, por las mismas hormonas que utilizaba tenía senos, hasta que llegó un día. Estando yo en la prostitución y en las drogas, pues hubo un momento dado que un día en un apartamento en Nueva York, Dios se me revela y me dijo que me amaba. Y yo quería conocer a ese Dios porque muchas veces escuchaba un Dios de juicio, un Dios de condenación, pero ese no era el Dios que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque ya de por sí yo venía del bullying, venía del maltrato en las calles, venía de tantas cosas desde niño, aún los abusos de parte de mi madre, porque mi mamá no se sentía orgullosa de quién yo era y de los manerismos que yo tenía.
Pero yo necesitaba alguien que me amara no de palabras, sino con los hechos. Y ese fue Jesús. Él llegó a mi vida estando en este apartamento y me dijo que me amaba, que tenía planes conmigo. Y eso fue, pues, una experiencia maravillosa. Dios me guardó de la muerte. Dios me ha hecho una figura pública para su gloria y su honra, aún estando dentro del Evangelio, tanto en el ámbito secular como en el ámbito cristiano, para poder llevar el mensaje, porque somos portavoz de las grandezas que Dios ha hecho. Qué lindo. Si tú ahora a la distancia, en una palabra, pudieras definir lo que tú viviste, fíjate que a grandes rasgos, amigos televidentes, nos está diciendo ahí unas situaciones que pudiéramos hacer un programa completo de cada una de ellas, entrar, abordar, y para que sea de bendición también a la gente, pero obviamente el tiempo no nos va a dar. Pero ¿con qué palabra tú pudieras identificar tu pasado? Mi pasado es como cuando tú estás en un hoyo y no tienes forma, estás en ese hoyo y lo que estás mirando no te va a ayudar. Literalmente tienes que mirar hacia arriba. Y yo entiendo que yo soy un testimonio de la misericordia de Dios. Es como ayer cuando yo estaba ministrando en una iglesia, yo cerraba y yo decía, antes la gente me daban de codo y me rechazaban, hoy la gente me aman, pero no aman a Vicente, aman lo que Jesús hizo en Vicente. Cada uno de nosotros somos un testimonio. Yo me identifico mucho con el endemoniado gadareno, que no es el mejor ejemplo, pero yo estaba desnudo espiritualmente, estaba muerto espiritualmente, como él se daba en los sepulcros, aún mismo no habían cadenas que lo pudieran atar, pero hasta que llegó Jesús. Y cuando llegó él fue libre, y dice que después cuando llegaron, él estaba sentado en su cabal juicio y vestido a los pies del Señor. Y el Señor le dijo, vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, porque decir lo que Dios ha hecho conmigo para mí es un privilegio, porque no solamente es de donde Dios me sacó, sino como Él ha trabajado conmigo, porque yo se lo he permitido, porque hubo un momento dado que el Señor me dijo, no me hagas hincapié en la parte de afuera, la parte de afuera perece, trabájame con la parte de adentro. Y el hombre de Dios y público maravilloso era trabajar con mis pensamientos, con mis batallas sexuales. Yo vengo al Evangelio teniendo 24 años, yo hoy tengo 62, y en ese proceso de todo eso lo que había vivido era empezar, es como cuando tienes una gaveta en tu casa y la está llena de un desorden. Pues que pasa es organizar cada una de esas cosas y también remover y botar cosas que nadie las puede botar por ti porque son tuyas. Y eso es lo que yo he vivido. Soy un vivo ejemplo de lo que Dios puede hacer, porque sin Él yo no hubiera podido. Claro. Vicente, que me mencionaste ahí en parte de ese pasado, y estoy haciendo hincapié en el pasado, en el sentido de que quiero traer lo maravilloso y lo poderoso que es tu testimonio de vida ya, ¿verdad? Como tú muy bien dices, tantos años en el Evangelio y dando testimonio espectacular y siendo de bendición para tanta gente. Pero ahí a grandes rasgos me hablaste en un momentito de una violación, el desprecio, el bullying, desprecio familiar. Dentro de todas esas circunstancias que cada una de ellas son traumas que hay que trabajar. Hay personas que piensan e intentan quitarse la vida con un solo evento de eso. Es suficiente como para decir hasta aquí llegué. Tú te has sentado a identificar, sí me pasó esto, pero este fue el evento que me marcó y que te tomó tiempo sanar en el camino, o fue un cúmulo de experiencias las que te llevaron a sentir el dolor y el quebranto en tu vida. Te hago la pregunta porque cuando nosotros hablamos de lo que es el suicidio o los factores de riesgo, es multifactorial. Son muchos factores. Pues una pérdida, una violación, el bullying, etcétera, etcétera. Pero siempre como que hay algo que resalta, que dice, las personas cuando nos testifican dicen, sí, pasé esto, pero este evento fue el que me marcó, que me dio un dolor en el alma. ¿Fue así tu caso o fue un cúmulo de situaciones? Bueno, había un cúmulo, pero dentro de ese cúmulo hubo un punto focal, un punto bien importante que era mi mamá. Mi mamá
Mi mamá no estaba orgullosa de mí. Okay. Mi mamá, habían cosas, yo te estoy hablando 60, 70, en esos años. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día hay mucha psicología y muchas herramientas para poder ayudar a un niño, pero en aquel momento no las había. Entonces, mi mamá no se sentía orgullosa de mí, me daba unas pelas que acababa conmigo y me decía siempre que yo nunca iba a llegar a hacer nada, que yo era una porquería, por no decir las otras cosas que decía. Claro. ¿Qué pasa? Esa palabra lo que iba marcándome, porque habían cosas que yo no las entendía. Yo no entendía por qué yo tenía unos manerismos, yo no entendía por qué yo era un niño afeminado, muy tierno, yo no las entendía. Entonces, ¿qué pasa? Después se fueron añadiendo, me gustaba jugar con las muñecas de mi hermana, me gustaba de una manera o de otra trabajar con unas cosas, y entonces llegó un momento que cuando mi mamá me decía esas palabras y las pelas que me daba, que acababa conmigo, literalmente. Había momentos en que yo llegaba a la escuela desfigurado de las pelas que mi mamá me daba, porque pues ella no se sentía orgullosa. Pero algo que a mí sí me sanó fue las últimas palabras que ella dijo la noche antes de ella morir. Ella murió de cáncer y ella dijo: Vicente es así, pero Vicente es bueno. Entonces, ¿qué sucede? Hubo un momento dado que ya después de yo ser pastor, llevar años en el evangelio, trajo Dios a mi corazón que tenía que perdonarla. Wow. Y yo hice la terapia de la silla vacía. Entonces yo puse esa silla y yo era como si ella estuviera sentada ahí, aunque no estaba sentada. Claro. Y yo decirle: mami, yo te perdono. Y yo quiero que tú me perdones a mí, porque habían cosas que yo hacía que no entendía. Y son cosas en el cual me marcaron. O sea, porque principalmente cuando esa persona te trae a ti al mundo, esa persona que se supone que te cuida y te proteja, lo que hace es que entonces te trata como si tú fueras su peor enemigo. Entonces tú dices: ¿hacia dónde voy? Entonces yo era un niño andariego, pues entonces me encantaba estar en la calle, claro, pero en la calle iba aprendiendo cosas que no eran las mejores. Y la calle me imagino que se convirtió en tu mejor aliado. Obviamente huyendo, ¿verdad? De quizás el maltrato y el bullying y obviamente todo lo que pasaba también en tu casa. Correcto, y que no solamente eso, sino una de las cosas que yo llevaba, que cuando yo caigo en la prostitución, era como una rebeldía que yo tenía. Yo empiezo a prostituirme vestido de mujer en la esquina de la calle donde nosotros vivíamos. Y lo hacías como un tipo de maltrato. Sí. Para disquetarte. Sí, aunque yo estaba buscando eso, pero allí en esa calle era como aquí, era en la calle San Juan, ahí en la parada 15, pues mi mamá, nosotros vivíamos en esa misma calle más arriba. Entonces la gente, los vecinos me veían, entonces eso era una vergüenza para mi mamá. Era como inconscientemente, yo lo que estaba era pasándole la factura. Ahora, hablando con usted, contigo, pues lo puedo visualizar, pero es verdad. Yo era como pasando una factura, es de que, ok, tú me rechazas eso, pues mira lo que yo estoy haciendo. Espectacular. No se vaya, que estamos aquí con este testimonio poderoso, así que vamos a una corta pausa y regresamos en breve. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Bueno, seguimos en este interesante programa de Paramédicos del Alma y con la grata visita de nuestro amigo Vicente Martínez, escritor, pastor, diseñador de imagen, transformado por el poder de Jesucristo y con un testimonio poderoso que estamos aquí sintetizando y yo tratando de no hacer mucha pregunta para que él, ¿verdad?, hable y desarrolle su testimonio, pero hay unas áreas que quiero tocar. En el segmento pasado estábamos hablando hay una particularidad que él dice, ¿verdad?, producto del rechazo de su mamá, como parte de su testimonio en ese momento determinado, donde él entonces comienza a tomar unas actitudes como si fuese pasando factura. Esa palabra, ¿verdad?, es bien significativa, porque producto del rechazo, obviamente se sentía atacado y como él muy bien dijo en su testimonio, humillado, y en vez de sentir la protección, sentía el rechazo. Pero gloria a Dios, que Dios hace cosas maravillosas y hermosas. Amén. Vicente, después de ese evento y esos eventos que ya tú entras de lleno
en la prostitución vestido de mujer. Y es como un pase de factura. Tú me estás diciendo esto, pues ahora yo voy a hacer esto para que los vecinos te lleven el mensaje, y obviamente, consciente o inconsciente, ¿verdad? Y aquí en el análisis, pues tú dices, fue de esta manera. ¿Cómo fuiste profundizando en distintos, además de la prostitución, qué otros elementos fuiste añadiendo en tu vida que te llevaron prácticamente a sentirte en algún momento en depresión, en desesperanza y todo este tipo de eventos que van ocurriendo en tu testimonio? Bueno, una de las cosas era el bullying. Era ese rechazo que yo vivía en un eterno bullying. Porque si pasaba por la calle y había un grupo de hombres en un bar o había un grupo de muchachos reunidos, ya usted sabe que la gritería y el escándalo era hacia mi persona. En la escuela también, en elemental, en superior, en intermedia, yo era víctima de bullying. Entonces, ¿qué sucedía? Habían cosas que uno no las entendía, pero ya llega un momento que uno me acostumbraba a vivir con ella. No pude ir donde mi mamá a decirle, mami, mira, me están rechazando, porque ya de por sí yo sentía ya el rechazo en mi casa. Entonces, hubo un momento que también se iba añadiendo a eso, era que cuando yo tuve esa experiencia a los 11 años sexual, empezaron a suceder, era como si yo tuviera como un letrero, y empezaron a suceder experiencias sexuales en el mismo vecindario. Entonces me iba marcando, y cada vez más es como cuando un hoyo se sigue cavando, y cuando tú vienes a ver, tú estás ya como tocando, fondo. Entonces llegaba un momento que yo decía, Dios mío, yo necesito, porque me hablaban de Dios, mi tía ya le servía al Señor, pero yo decía, no sabía, era como cuando no sabes de cómo salir. Y en medio del proceso, yo vine y dijo, un momento dado, aun cuando mi mamá me daba esas peras, hubo momentos que yo pensaba hasta en el suicidio, en tomarme un pote de pastillas, en hacer muchas cosas, pero yo veía que Dios siempre me guardaba. Y a veces los otros días mi hermana me dice a mí, Vicente, para todo lo que tú viviste, tú tienes una mente sana. Porque yo no pienso que la gente me va a hacer daño. Mira, yo viví cosas fuertes y yo viví hasta con un mafioso en Nueva York y qué cosas no me expuse. Pero ¿qué pasaba? Llegó un momento dado que Dios en su divina misericordia fue guardando mi corazón. Porque yo no te puedo decir a ti que yo le tengo rencor a la gente, que yo le tengo odio, yo no te lo puedo decir. Dentro de todo yo veo lo que es esa misericordia de Dios. También yo he dejado que Dios trabaje conmigo. Porque gracias a toda esa situación, yo lo que tuve que entonces es agarrarme de Dios y depender de Él. Y Dios ha sido mi sostén, mi fortaleza, mi paz. Y en medio de todo, más también todo eso me ha dado unas herramientas para tener una empatía. Hace varios años atrás, a mí me invitan al Capitolio a deponer contra la ley de la hormonización en niños menores de 7 años. Y yo allí... yo veía que le tiraban a los pastores, aquellos representantes, pero a mí no me podían tocar. No me tocaban porque yo hablaba desde mi testimonio, desde mi experiencia. Y una de las cosas que yo decía, yo soy la voz de esos niños que no pueden hablar. Porque hay momentos dados que Dios te permite vivir unas cosas para este tiempo. Porque Dios me permitió y me dio unas herramientas, y hoy en día se está llevando la hormonización en niños, lo que los quieren marcar. Porque el problema es, yo me hormonicé a los 14 años, pero fue una decisión que yo tomé en ese entonces por compañeros que conocí en high school, porque ya yo a los 14 años estaba en high school. Pero hoy en día se está llevando a unos niños una desinformación a que el niño puede tomar decisiones. Si uno como adulto mete las patas tomando decisiones, imagínate un niño de 7 años. Así mismo es. Entonces, las hormonas, el daño que pueden hacer. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, a mí me hicieron el estudio del pelo, y en ese estudio ahí está el ADN tuyo. Y una de las cosas que me dijo la persona, ¿usted sabe qué? Que aquí sale que usted tuvo problemas con las hormonas en su cuerpo.
Claro, si yo a los 14 años le dije al cuerpo, no me vas a trabajar con las hormonas que viniste físicamente, vas a trabajarme con estas. Entonces, no con la testosterona, sino con el estrógeno. Entonces yo estaba confundiendo el cuerpo y eso mismo es lo que está pasando con esos niños. ¿Por qué quieren llevarlos a que sea eliminado sus partes genitales? Porque lo que están tratando es de que cuando ese niño toma esas decisiones, entonces automáticamente ese niño empieza a caer en unas depresiones y tiene unos suicidios. En estadística muestra de que la mayor cantidad de estos jóvenes son varones. Lo que están sucediendo es los suicidios. Entonces, ¿qué sucede? Uno tiene que entender de que hay una agenda de parte del enemigo. Hay una agenda contra la familia, contra la juventud, contra esos jóvenes, de que después que tú te castras o te eliminas tus miembros masculinos, pues entonces ya es irreversible. Entonces, ¿cómo puede trabajar? Entonces, esa persona cae en una depresión. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que pueden tener un manerismo, pueden tener una confusión en cierto momento, pero en el camino se van dando cuenta que dicen, mira, esto no es para mí, entonces, esto no es lo que yo quiero, y entonces ahí cambia su preferencia hacia personas hacia la heterosexualidad. Entonces, ¿qué sucede? Es la parte que uno ve y yo digo, Señor, todo lo que viví, todo lo que experimenté, todo aquello que tú me has permitido vivir, porque Dios no es que siembra el pecado, pero hay unos procesos que Dios no impidió de que José fuera vendido a la tierra de Egipto. Dios no impidió de que él estuviera en la casa de Potifar. Dios no impidió que él estuviera en la cárcel. Pero cada una de esas cosas lo estaba preparando para hacer un recurso para prevención de vida. Así mismo pasa en la vida mía. O sea, yo estoy claro, yo me he sentado, porque entonces cuando tú analizas bien de dónde vienes y dónde estás y hacia dónde vas, pues entonces tú dices, en vez de yo ir buscando mis propios beneficios, yo tengo que entonces hacer una alianza, mantenerme en una alianza con Dios. Señor, yo soy instrumento tuyo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Hacia dónde tú quieres? Y yo estoy claro de que hay gente que no me soporta. Hay gente aún dentro de la misma iglesia de que pues no cree en mi conversión. A mí eso me es indiferente. Después de tantos años. Después de tantos años, porque mira, hombre de Dios y público maravilloso, si yo tuviera que tener una competencia en el libro Guinness, yo hubiera ganado un título, porque yo he sido la persona que más perdonado. Yo voy a las iglesias, ahí va a estar Vicente Martínez, ok. Y después cuando me ven cómo Dios me utiliza, ven los frutos, me dicen, ay, mira, me llaman aparte, yo quiero pedirte perdón porque yo te estaba rechazando. Es que yo puedo entender la persona porque si yo no soy una persona que estoy en el espíritu y estoy mirando a través de la carne, automáticamente yo voy a juzgar. Por muchos años, y siempre ha pasado que la gente juzga de acuerdo a lo que ve. Le pasó a Samuel. Samuel fue a escoger rey entre los hijos de Isaí y el Señor le dijo, no mire su parecer, yo lo desecho. Yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira lo que tiene ante sus ojos, más yo miro el corazón. Es que es importante entender que nosotros somos recursos, que Dios me ha permitido como un recurso para poder que otros vengan a sus caminos y amen a Dios, porque la gente, y principalmente esa comunidad, ellos no tienen problemas con Dios. Ellos saben que Dios existe y que Dios es maravilloso, pero ellos tienen problemas con el delivery que hacemos. A veces no hemos sido los mejores relacionistas públicos de parte de Dios para con esa gente. De eso que acaba de decir mi hermano Vicente vamos a hablar, y ya en el closing del programa, así que no se retire, que regresamos en breve. Senda.fm te acompaña las 24 horas con palabra y buena música que llena tu día de fe y esperanza. Mantente conectado, porque en Senda.fm siempre hay una voz del cielo para ti. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. Bueno, seguimos en este segmento final de Paramédicos del Alma. Vicente, hoy tenemos a Vicente
Martínez de invitado para los que se conectan en este momento. Comparte este material que próximamente va a estar en YouTube, en nuestro canal de televisión también, Paramédicos del Alma TV. No hemos sido, dijiste que eso tenemos que ponerlo, enmarcarlo, no hemos sido los mejores relacionistas públicos del Evangelio. Uh-huh. Sí, porque a veces nosotros, un ejemplo, yo estoy haciendo la maestría en relaciones públicas. Uh-huh. Y yo pensaba que las relaciones públicas era llevar a un artista a un sitio y que le hicieran entrevistas. Uh-huh. Después, cuando tú te das cuenta, los medios de comunicación son controlados por un pequeño grupo a nivel global. Y hay un momento dado que hay mensajes que llevamos, es como, ok, yo me convertí, Dios me salvó, pero entonces ahora tú allá y yo acá. Entonces es como una élite. Entonces no nos damos cuenta que Jesús era Dios manifestado en carne y Él estaba con el pueblo, Él estaba con la necesidad. Uh-huh. Y Él le decía, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y para eso es que somos llamados. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si nos vamos a predicar y nos vamos a sostener nosotros mismos, es como ok, yo soy, es que esa persona tiene ese manerismo, pues entonces no, tengo que mirarlo de otra manera. Te estigmatizan. Correcto. Entonces lo que hace es que le cierras la puerta. Uh-huh, uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque no trabajamos muchas veces en cooperativa con Dios. Dios te trae las vidas a la iglesia. La gente entran por la puerta principal. Pero nosotros con nuestras actitudes, con nuestros egos a veces eclesiásticos, uh-huh, lo que hacemos es que sacamos a esas personas por la puerta de atrás. Uh-huh. Entonces estamos, ok, Dios te las trae y tú las sacas. Uh-huh, entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que trabajar en cooperativa, que el mensaje tiene que ser consono con el que Dios predicó. Venir a mí todos trabajados y cargados y yo sabré descansar. Esa persona va a venirte esa persona por la puerta con manerismo, con situaciones emocionales, con depresiones, uh-huh, sea con sea, porque a veces juzgamos a aquel que tiene unos manerismos, pero ¿qué pasa el que no tiene manerismo y es pedófilo? ¿Qué uh-huh. pasa con aquel que no tiene manerismo y le gusta estar acostado con los animales? Uh-huh. ¿Qué pasa con aquel que no tiene manerismo pero le gusta robar? Entonces, todo pecado es pecado. Con el que miente. Con el que miente, que es algo tan sencillo aparentemente, pero es una cosa de tirar el mismo peso uh-huh, uh-huh. ¿Sabes? Que el que juzgamos. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos la voz de Dios, la voz del Evangelio, y esa voz tiene que llevar ese amor, esa restauración. Podemos estar pasando lo que tengamos que pasar, pero usted sabe una cosa, hay que mantenernos enfocados con el mismo mensaje. Espectacular. Una voz para este tiempo, mi hermano Vicente Martínez. Hay que seguir hablando de este tema. Vicente, se nos terminó el tiempo. ¿Qué tal si en el próximo programa también estás con nosotros y seguimos elaborando? Mire, y me voy a ir con este statement o con esta frase o con lo que voy a decir. En el área de lo que tiene que ver con los homosexuales y la comunidad trans y todos sus derivados, el alza en suicidio y obviamente los porcientos en suicidio están sobre un 69% en esa población, número uno. Y número dos, la persona planifica el cómo, cuándo y dónde se va a quitar la vida. Por eso es que estamos haciendo este tipo de programas y por eso es que estamos trayendo gente que ha sido restaurada por Dios, que en un momento estuvieron en una crisis profunda, pero el Señor es tan hermoso y tan maravilloso que nos forma desde el vientre de nuestra madre. A veces pensamos que es una nueva oportunidad. Obviamente sí es una nueva oportunidad en Cristo, pero mi historia comienza desde el vientre de mi madre. Y Dios me va formando para ser pertinente en el Puerto Rico de hoy y en el mundo de hoy. Y la vida de Vicente es un reflejo de lo que estamos diciendo, porque su vida, su testimonio, debe ser proclamada y debe ser invitado en todas las iglesias de Puerto Rico y en el mundo entero. ¿Por qué? Porque es un mensaje contracorriente. Y tú puedes rebatir y debatir las ideas, pero los testimonios no. Así que te veo la próxima semana con otro programa interesante de Paramédicos del Alma. Recuerda que vamos a tener la segunda parte de mi amigo Vicente aquí en Paramédicos del Alma. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que todavía hay un lugar en la cruz para ti. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.